Estancia 5. Fohat, el hijo de las jerarquías septenarias. 1. Los 7 primordiales, los 7 primeros soplos del dragón de la sabiduría, producen a su vez el torbellino de fuego con sus sagrados alientos de circulación giratoria. Esta es, quizás, la más difícil de explicar de todas las estancias. Su lenguaje es comprensible únicamente para el que esté muy versado en la alegoría oriental y en su fraseología de propósito obscura. Con seguridad que se nos hará la pregunta siguiente: ¿creen los ocultistas en todos estos constructores Lipika e hijos de la luz como entidades, o no son más que meras imágenes? A esto se contesta claramente. Tras la concesión de vida a la serie de imágenes de poderes personificados, tenemos que admitir la existencia de estas entidades, si es que no queremos desechar la existencia de la humanidad espiritual dentro de la humanidad física. Pues las huestes de estos hijos de la luz, los hijos nacidos de la mente del primer rayo manifestado del todo desconocido, constituyen la raíz misma del hombre espiritual. A menos de creer en el dogma antifilosófico de un alma especial creada para cada nacimiento humano y que desde Adán nuevas colecciones de almas fluyen diariamente, tenemos que admitir las enseñanzas ocultistas. Esto será explicado en su lugar debido. Veamos ahora cuál puede ser el significado de esta estancia oculta. Enseña la doctrina que, para llegar a convertirse en un Dios divino y plenamente consciente, sí, aún las más elevadas, las inteligencias espirituales primarias tienen que pasar por la fase humana. Y cuando decimos humana, no debe aplicarse únicamente a nuestra humanidad terrestre, sino a los mortales que habitan cualquier mundo, o sea, a aquellas inteligencias que han alcanzado el equilibrio apropiado entre la materia y el espíritu, como nosotros ahora, desde que hemos pasado al punto medio de la cuarta raza raíz de la cuarta ronda. Cada entidad debe haber conquistado por sí misma el derecho de convertirse en divina por medio de la propia experiencia. Hegel, el gran pensador alemán, debe de haber conocido o sentido intuitivamente esta verdad cuando dice que lo inconsciente ha desenvuelto el universo únicamente con la esperanza de alcanzar conciencia clara de sí mismo, o en otras palabras, de convertirse en hombre. Pues este es también el significado secreto de la frase puránica usual acerca de Brahma, que se halla constantemente movido por el deseo de crear. Eso explica también la significación oculta de la frase cabalística: el aliento se convierte en piedra, la piedra en planta, la planta en animal, el animal en hombre, el hombre en espíritu y el espíritu en un Dios. Los hijos nacidos de la mente, los rishis, los constructores, etc., fueron todos ellos hombres, cualquiera hayan sido sus formas y aspectos, en otros mundos y en manvantaras precedentes. Siendo este asunto de carácter tan sumamente místico, es de muy difícil explicación en todos sus detalles y consecuencias, pues todo el misterio de la creación evolucionaria se halla contenido en él. Una frase o dos de las locas recuerdan de un modo vívido otras similares de la cábala y de la fraseología del rey salmista, pues ambos, hablando de Dios, le presentan haciendo al viento su mensajero y a sus ministros un fuego flamígero. Pero en la doctrina esotérica se emplea en sentido figurado. El viento de fuego circular es el polvo cósmico incandescente que sigue
tan solo magnéticamente como las limaduras de hierro al imán, el pensamiento director de las fuerzas creadoras. Sin embargo, este polvo cósmico es algo más, pues cada átomo en el universo posee en sí la potencialidad de la propia conciencia y es, como las mónadas de Leibniz, un universo en sí mismo y por sí mismo. Es un átomo y un ángel. Relacionado con esto, debe hacerse observar que una de las lumbreras de la moderna escuela evolucionaria, Mr. A.R. Wallace, al discutir lo inadecuado de la selección natural como factor único en el desenvolvimiento del hombre físico, admite prácticamente y por completo este punto examinado. Sostiene que la evolución del hombre fue dirigida e impulsada por inteligencias superiores cuya agencia es un factor necesario en el esquema de la naturaleza. Pero desde el momento en que la acción de estas inteligencias se admite en un lugar, es una deducción lógica al extenderla todavía más. No puede trazarse ninguna limitación divisoria rígida. 2. Ellos hacen de él el mensajero de su voluntad. El Siu se convierte en Fojad, el hijo veloz de los hijos divinos, cuyos hijos son los Lipika. Lleva mensajes circulares. Fojad es el corcel y el pensamiento el jinete. Él atraviesa como el rayo las nubes de fuego, da 3 y 5 y 7 pasos a través de las 7 regiones superiores y de las 7 inferiores. Alza la voz y llama a las chispas innumerables y las reúne. Esto presenta a los 7 primordiales usando como vehículo Vahana o sujeto manifestado que se convierte en el símbolo del poder que le dirige. A Fojat, llamado en consecuencia el mensajero de su voluntad, el torbellino de fuego. Siu se convierte en Fojat. La expresión misma lo dice. Siu es el único conocimiento verdadero mágico o la sabiduría oculta, la cual, estando en relación con las verdades eternas y con las causas primarias, se convierte casi en omnipotencia cuando se aplica debidamente. Su antítesis es Siu-Mi, los que se ocupan únicamente de ilusiones y de apariencias falsas, como sucede con nuestras ciencias modernas exotéricas. En este caso, Siu es la expresión de la sabiduría colectiva de los Jnani Budas. Suponiendo que el lector no conoce nada respecto de los Jnanis Budas, conviene decir desde luego que según los orientalistas hay 5 Jnanis, que son los Budas celestiales, cuyas manifestaciones en el mundo de la forma y la materia son los Budas humanos. Esotéricamente, sin embargo, los Jnani Budas son 7, de los cuales tan solo 5 se han manifestado hasta el presente y 2 tienen que venir en las razas raíces sexta y séptima. Ellos son, por decirlo así, los eternos prototipos de los Budas que aparecen en esta tierra, cada uno de los cuales posee su divino prototipo particular. Así, por ejemplo, Amitabha es el Jnani Buda de Gautama Sakyamuni, manifestándose por medio de él siempre que esta gran alma encarna en la tierra, como lo hizo en Tsongkhapa. Como síntesis de los 7 Jnani Budas, Avalokitesvara fue el primer Buda, el Logos, y Amitabha es el dios interno de Gautama, a quien en China llaman Amida Buda. Ellos son, como dice bien el profesor Rhys Davies, los gloriosos complementos en el mundo místico, libres de las condiciones depresivas de esta vida material, de cada Buda mortal y terreno, los Manushi Budas libertados y designados para gobernar la tierra durante esta ronda. Son los Budas de contemplación y todos son Anupadaka sin padre, o sea, nacidos por sí mismos de la esencia divina. La enseñanza exotérica de cada Jnani Buda posee la facultad de producir de sí mismo un hijo igualmente celestial, un Jnani Bodhisattva,
quien después de la muerte del Manushi Buda tiene que continuar la obra de este último. Se apoya en el hecho de que, mediante la iniciación más elevada, llevada a efecto por un protegido del espíritu de Buda, de quien dicen los orientalistas que creó los 5 Yanis Budas, un candidato se convierte virtualmente en Bodhisattva, creado tal por el sumo iniciador. Siendo Fohat uno de los más, si no el más importante carácter de la cosmogonía esotérica, debe ser minuciosamente descrito. Así como en la cosmogonía griega más antigua se difiere por completo de la posterior, Eros es la tercera persona de la Trinidad primitiva, Caos, Gea. Eros, que corresponde a la Trinidad cabalística, Ein Sof, el todo sin límites, pues Caos, el espacio, está vacío, Shekinah, y el anciano de los días o el Espíritu Santo. Del mismo modo, Fohat es una cosa en el universo aún sin manifestar y otra en el mundo fenomenal y cósmico. En el último es el poder oculto, eléctrico y vital que bajo la voluntad del Logos Creador une y relaciona todas las formas, dándoles el primer impulso que se convierte con el tiempo en ley. Pero en el universo inmanifestado, Fohat ya no es esto, como Eros no es el ulterior y brillante Cupido, alado o el amor. Fohat nada tiene que ver todavía con el cosmos, puesto que éste no ha nacido y los dioses duermen aún en el seno del Padre-Madre. Es una idea abstracta, filosófica, no produce todavía nada por sí mismo, es sencillamente el poder creador potencial en virtud de cuya acción el no humano de todos los fenómenos futuros se divide, por decirlo así, solo para reunirse en un acto místico suprasensible y emitir el rayo creador. Cuando el Hijo Divino se destaca, entonces se convierte Fohat en la fuerza propulsora, en el poder activo, que es causa de que el uno se convierta en 2 y en 3, en el plano cósmico de la manifestación. El triple uno se diferencia en los muchos y entonces Fohat se transforma en la fuerza que reúne a los átomos elementales y hace que se agreguen y combinen. Hallamos un eco de estas enseñanzas antiquísimas en la primitiva mitología griega. Erebus y Nux nacen del caos y bajo la acción de Eros da nacimiento a su vez a Aéter y a Hémera, la luz de la región superior y la de la inferior terrestre. Las tinieblas generan luz. Compárese esto con la voluntad o el deseo de crear, de Brahma en los Puranas y en la cosmogonía fenicia de Sanchuniathon con la doctrina de que el deseo es el principio de la creación. Fohat hállase íntimamente relacionado con la vida una, del desconocido uno, emana la totalidad infinita, el uno manifestado o la deidad manvantárica periódica, y esta es la mente universal que, separada de su fuente origen, es el demiurgo o logos creador de los cabalistas occidentales y el Brahma de 4 caras de la religión hindú. En su totalidad y considerado en la doctrina esotérica desde el punto de vista del pensamiento divino manifestado, representa a las huestes de los más elevados Dhyan Chohans creadores. Simultáneamente con la evolución de la mente universal, la sabiduría oculta de Adi Buda, el supremo y eterno, se manifiesta como Avalokitesvara o Isvara manifestado, que es el Osiris de los egipcios, el Ahura Mazda de los zoroastrianos, el hombre celeste de los filósofos herméticos, el Logos de los platónicos y el Atman de los vedantinos. Por la acción de la sabiduría manifestada, o Mahat, representada por estos innumerables centros de energía espiritual en el cosmos, la reflexión de la mente universal, que es la ideación cósmica, y la fuerza intelectual que acompaña a esta ideación, se convierte objetivamente en el Fohat del filósofo budista esotérico. Fohat, corriendo a lo largo de los 7 principios de la Kasha,
actúa sobre la sustancia manifestada o el elemento único, como se ha dicho antes, y diferenciándolo en varios centros de energía, pone en movimiento la ley de evolución cósmica que, en obediencia a la ideación de la mente universal, trae a la existencia todos los diversos estados del ser en el sistema solar manifestado. El sistema solar, traído a la existencia por estos agentes, está constituido por 7 principios, como todas las cosas que existen en estos centros. Tal es la enseñanza del esoterismo transhimaláyico. Cada filosofía, sin embargo, tiene su sistema para la división de estos principios. Fojad, pues, es el poder eléctrico vital personificado, la unidad trascendental que enlaza a todas las energías cósmicas, tanto en los planos invisibles como en los manifestados, cuya acción se parece en una escala inmensa a la de una fuerza viva creada por la voluntad en aquellos fenómenos en que lo que parece subjetivo obra sobre lo que parece objetivo y lo impulsa a la acción. Fojad es no solo el símbolo viviente y el receptáculo de aquella fuerza, sino que es mirado además por los ocultistas como la entidad, siendo las fuerzas sobre que obra cósmicas, humanas y terrestres, y ejerciendo su influencia sobre todos estos planos respectivamente. En el plano terrestre se siente su influencia en la fuerza magnética y activa generada por el enérgico deseo del magnetizador. En el cósmico, hállase presente en el poder constructor que en la formación de las cosas, desde el sistema planetario a la luciérnaga y a la simple margarita, lleva a efecto el plan que está en la mente de la naturaleza o en el pensamiento divino. En lo referente al desarrollo y crecimiento de una cosa especial, es metafísicamente el pensamiento objetivado de los dioses, el verbo hecho carne, en una escala inferior, y el mensajero de la ideación cósmica y humana, la fuerza activa en la vida universal, y en su aspecto secundario, Fojad es la energía solar, el fluido eléctrico vital, y el cuarto principio de conservación, el alma animal, por decirlo así, de la naturaleza o la electricidad. En 1882, el presidente de la Sociedad Teosófica, el coronel Olcott, fue criticado por asegurar en una de sus conferencias que la electricidad es materia. Tal es, sin embargo, la enseñanza de la doctrina oculta. La fuerza, la energía, pueden ser nombres más a propósitos para ella, mientras la ciencia europea sepa tan poco respecto a su naturaleza verdadera. Sin embargo, es materia, del mismo modo que lo es el éter, puesto que es atómica, si bien a varios grados de distancia de aquel. Parece ridículo arguir que porque una cosa es imponderable para la ciencia, no pueda ya ser llamada materia. La electricidad es inmaterial en el sentido de que sus moléculas no se hallan sujetas a la percepción y a la experimentación. Sin embargo, puede ser, y el ocultismo dice que es, atómica y por lo tanto es materia. Pero aún suponiendo que fuera anticientífico el hablar de ella en tales términos, desde el momento que la ciencia llama a la electricidad fuente de energía o simplemente energía y fuerza, ¿en dónde existe una fuerza o energía que pueda concebirse prescindiendo de la materia? Maxwell, un matemático y una de las mayores autoridades en cuestión de electricidad y sus fenómenos, dijo hace unos años que la electricidad era materia y no meramente movimiento. Si aceptamos la hipótesis de que las sustancias elementales están compuestas de átomos, no podemos evitar la consecuencia de que la electricidad también, tanto positiva como negativa, está dividida en partes elementales definidas que se conducen como átomos eléctricos. Nosotros vamos aún más allá y aseguramos que la electricidad no solamente es una substancia, sino que es emanación de una entidad, la cual no es ni Dios ni diablo, sino
una de las innumerables entidades que rigen y guían nuestro mundo de acuerdo con la eterna ley del karma. Volviendo a Fohat, háyase relacionado con Vishnu y Surya en el carácter primitivo del primero, pues Vishnu no es un dios elevado en el Rig Veda. El nombre Vishnu procede de la raíz vis, penetrar, y Fohat es llamado el que penetra y el fabricante, porque da forma a los átomos procedentes de la materia informe. En los textos sagrados del Rig Veda también es Vishnu, de una manifestación de la energía solar, y se le escribe dando 3 pasos a través de las 7 regiones del universo, teniendo el dios védico muy poco de común con el Vishnu de los tiempos posteriores. Por lo tanto, ambos son idénticos en este rasgo particular y el uno es la copia del otro. Los 3 y 7 pasos se refieren tanto a las 7 esferas, según la doctrina esotérica, habitadas por el hombre, como a las 7 regiones de la tierra. No obstante las frecuentes objeciones hechas por pretendidos orientalistas, las escrituras indas exotéricas hacen claramente referencia a los 7 mundos o esferas de nuestra cadena planetaria. El modo sorprendente con que todos estos números se hallan relacionados con números parecidos en otras cosmogonías y sus símbolos pueden verse en las comparaciones y paralelismos hechos por quienes han estudiado las antiguas religiones. Los 3 pasos de Vishnu, a través de las 7 regiones del universo del Rig Veda, se han explicado de varias maneras por los comentadores como significando cósmicamente el fuego, el rayo y el sol, como habiendo sido dados en la tierra, en la atmósfera y en el cielo. Se explican por Aurnavaba de un modo más filosófico y muy correcto desde el punto de vista astronómico, como significando las distintas posiciones del Sol, el orto, el cenit y el ocaso. Solo la filosofía esotérica lo explica con claridad, aunque el Zohar lo expone de un modo muy filosófico y comprensible. En este se muestra claramente que en el principio los Elohim, Alim, eran llamados Echad, uno, o la deidad, uno en muchos. Idea muy sencilla en el concepto panteísta, por supuesto panteísta en su sentido filosófico. Entonces vino el cambio. Jehová es Elohim, unificando así la multiplicidad y dando el primer paso hacia el monoteísmo. Ahora, en cuanto a la pregunta, ¿cómo es Jehová Elohim? La contestación es por 3 pasos desde abajo. La significación es clara. Los pasos son símbolos y emblemas, mutua y correlativamente del espíritu, alma y cuerpo, hombre. Del círculo transformado en espíritu, el alma del mundo y de su cuerpo o tierra, saliendo fuera del círculo del infinito que ningún hombre comprende, Ein Sof, el sinónimo cabalístico de Para-Brahman, del Seroana Kerne de los más deístas o de cualquier otro incognoscible, se convierte en uno, el Echad, el Eka, el Lahu. Luego él o ello es transformado por la evolución en el uno en muchos. Los Yanibudas o los Elohims, o también los Amsaspets, dando su tercer paso en la generación de la carne u hombre, desde el hombre a Jehová, macho hembra. La entidad interna y divina se convierte en el plano metafísico otra vez en los Elohims. Los números 3, 5 y 7 son preeminentemente en la masonería especulativa, como se hace ver en Isis sin velo, dice un masón. Existen los 3, 5 y 7 pasos para manifestar un paseo circular, las 3 caras de 3, 3, 5, 3 y 7, 3, etc. Algunas veces viene en esta forma: 753 entre 2 igual a 376.5 y 7635 entre 2 igual a 3817.5, y la razón de
20.612 entre 6.561 pies por medida cúbica da las dimensiones de la Gran Pirámide. 3, 5 y 7 son números místicos, y el último y el primero son en gran manera respetados tanto por los masones como por los parsis, siendo el triángulo en todas partes un símbolo de la deidad. Por supuesto, hay doctores en teología, Cassel por ejemplo, que presentan al Zohar explicando y sosteniendo la Trinidad cristiana. Esta última, sin embargo, es en definitiva la derivada en su origen del delta en el ocultismo o del triángulo y simbología arcaica de los paganos. Los 3 pasos se refieren metafísicamente al descenso del espíritu en la materia, del logos cayendo como un resplandor en el espíritu, después en el alma y por último en la forma física humana del hombre en la cual se convierte en vida. La idea de la Cábala es idéntica al esoterismo del periodo arcaico. Este esoterismo es la propiedad común de todos y no pertenece ni a la quinta raza aria ni a ninguna de sus numerosas subrazas. No puede ser reclamado por los llamados turanios, ni por los egipcios, chinos y caldeos, o por alguna de las 7 divisiones de la quinta raza raíz, sino que en realidad pertenece a las razas raíces tercera y cuarta, cuyos descendientes encontramos en el origen de la quinta, los arios primitivos. El círculo era en todas las naciones el símbolo de lo desconocido, el espacio sin límites, el aspecto abstracto de una abstracción siempre presente, la deidad incognoscible. Él representa el tiempo sin límites en la eternidad. El Zoroana Kerne es también el círculo sin límites del tiempo desconocido, de cuyo círculo brota la luz radiante, el sol universal o Ormuzd. Este es idéntico a Cronos en su forma aeolia, la de un círculo, pues el círculo es Sar y Saros o ciclo. Era el dios babilónico cuyo horizonte circular era el símbolo visible de lo invisible, mientras que el sol era el círculo uno de donde procedían los orbes cósmicos de los que era considerado como el jefe. Zoroana es el chakra o círculo de Vishnu, el emblema misterioso que es, según la definición de un místico, una curva de tal naturaleza que cualquiera y la menor posible de sus partes, si la curva se extendiera en cualquier sentido, proseguiría y finalmente volvería a entrar en sí misma, formando una curva que sería la misma o lo que llamamos el círculo. No puede darse mejor definición del símbolo propio y de la naturaleza evidente de la deidad, la cual, teniendo su circunferencia en todas partes, lo ilimitado, tiene por lo tanto su punto central también en todas partes. En otras palabras, existe en cada punto del universo. La deidad invisible es también, así los Dhyan Chohan o los Rishis, los 7 principios, los 9 sin unidad sintética y 10 incluyendo a esta, desde la cual pasa al hombre. Volviendo al comentario 4 de la estancia 4, comprenderá el lector por qué, mientras el chakra trans y maláyico tiene inscritos dentro de él el triángulo, la primera línea vertical, el cuadrado, la segunda línea vertical y un pentágono con un punto en el centro, bien sea como una estrella de 5 puntas o alguna otra variación. El círculo cabalístico de los Elohims revela cuando las letras de la palabra Alim o Elohim son leídas numéricamente los famosos números 13.514 o por anagrama 31.415, el Fi astronómico o el significado oculto de los Yani Budas, de los Gebers, los Giburá, los Kaveri, los Elohims, todos significados grandes hombres titanes, hombres celestiales y en la tierra gigantes. El 7 era un número sagrado en todas las naciones,
pero ninguna lo ha explicado a usos más fisiológicamente materialistas que los hebreos. Entre estos, el 7 era por excelencia el número generativo y el 9 el número masculino, el de la causa, formando, como hacen ver los cabalistas, el Otz, Ayin, Sadi, entre paréntesis 90-70, o el árbol del jardín del Edén, la vara doble hermafrodita de la cuarta raza. Este era el símbolo del Sanctorum, el 3 y el 4 de separación sexual. Casi todas las 22 letras hebreas son símbolos meramente fálicos. De las 2 letras que se han mostrado, la Yin es una letra femenina negativa, simbólicamente un ojo. La otra, una letra masculina, Sadi, un anzuelo o dardo para peces. En cambio, entre los indos y arios en general, el significado era múltiple y se refería casi por completo a las verdades puramente metafísicas y astronómicas. Sus rishis y dioses, sus demonios y héroes poseen significados históricos y éticos. Sin embargo, he aquí lo que nos dice un cabalista, quien en una obra aún inédita compara la Kabbalah y el Zohar con el esoterismo ario. El sistema hebreo, claro, breve, acabado y exacto, sobrepuja con mucho a la enmarañada palabrería de los hindúes, justamente como por medio del paralelismo, dice el salmista: mi boca habla con mi lengua, no conozco tus números. El emblema hindú demuestra por su insuficiencia en la gran mezcla de aspectos anormales los mismos plumajes prestados que han tenido los griegos, los embusteros griegos, y que posee la masonería, lo cual, en la ruda pobreza monosilábica aparente del hebreo, demuestra que este último ha procedido de una antigüedad mucho más remota que cualquiera de ellos, y que ha sido el origen, o que ha estado más cerca de la antigua fuente original que ellos. Esto es erróneo por completo. Nuestro ilustrado hermano y corresponsal juzga por lo visto los sistemas religiosos indos por sus astras y puranas, probablemente por los últimos, y además en sus traducciones modernas desfiguradas por los orientalistas de tal modo que es imposible conocerlos. Si se quiere comparar, hay que dirigirse a sus sistemas filosóficos y a sus enseñanzas esotéricas. No hay duda que el simbolismo del Pentateuco y aún el del Nuevo Testamento vienen del mismo origen, pero seguramente la pirámide de Keops, cuyas medidas todas ha encontrado repetidas el profesor Piazzi Smith en el pretendido y mítico templo de Salomón, no es de fecha posterior a la de los libros mosaicos. De aquí que si existe una identidad tan grande como se pretende, tiene que ser debida a una copia servil de parte de los judíos, no de los egipcios. Los emblemas judíos y aún su lenguaje, el hebreo, no son originales, son tomados de los egipcios, de quienes Moisés adquirió su sabiduría, de los coptos, los parientes probables, si no padres de los antiguos fenicios, y de los hicsos, sus pretendidos antecesores, como hace ver Josefo. Pero, ¿quiénes son los pastores hicsos y quiénes los egipcios? La historia nada sabe y especula y teoriza desde las profundidades de la conciencia respectiva de sus historiadores. El camismo o antiguo copto procede del Asia occidental y contiene algún germen del semítico, dando así testimonio de la unidad primitiva de parentesco de las razas aria y semítica. Dice Bunsen, quien coloca a los grandes sucesos acaecidos en Egipto 9000 años antes de nuestra era. El hecho es que en el esoterismo arcaico y en el pensamiento ario encontramos una filosofía, mientras que en los anales hebreos solo vemos la más sorprendente ingeniosidad para inventar apoteosis del culto fálico y de la teogonía sexual.
Aunque los arios jamás basaron su religión tan solo en símbolos fisiológicos, como lo han hecho los antiguos hebreos, puede verse en las escrituras hindúes exotéricas. Que estas relaciones son velos lo demuestra la contradicción entre unas y otras, encontrándose una explicación diferente en casi todos los Puranas y poemas épicos. Sin embargo, si se leen esotéricamente, se hallará en todos el mismo significado. Así, una relación enumera 7 mundos, excluyendo los mundos inferiores, también en número de 7. Estos 14 mundos superiores e inferiores nada tienen que ver con la clasificación de la cadena septenaria y pertenecen a los mundos puramente etéreos e invisibles. De estos se hablará en otra parte. Baste decir por ahora que de propósito se hace referencia a ellos como si perteneciesen a la cadena. Otra enumeración llama a los 7 mundos tierra, firmamento, cielo, región media, lugar de nacimiento, mansión de bienaventuranza y residencia de la verdad, colocando a los hijos de Brahma en la 6ª división y diciendo que la 5ª, Janaloka, es aquella en donde los animales destruidos en la conflagración general nacen de nuevo. Los capítulos siguientes sobre simbolismo se da alguna enseñanza realmente esotérica. Quien esté preparado para ello comprenderá el significado oculto. 3. Él es su conductor, el espíritu que la guía. Cuando comienza su obra, separa las chispas del reino inferior que se ciernen y tiemblan gozosas en sus radiantes moradas, y forma con ellas los gérmenes de las ruedas, las coloca en las 6 direcciones del espacio y una en el centro, la rueda central. Ruedas, como ya se ha explicado, son los centros de fuerza en torno de los cuales se esparce la materia cósmica primordial y pasando por todos los 6 grados de consolidación se convierte en esferoidal y termina por transformarse en globos o esferas. Es uno de los dogmas fundamentales de la cosmogonía esotérica que durante los kalpas o evos de vida, el movimiento que en los periodos de reposo pulsa y vibra a través de cada átomo dormido, asume una tendencia hacia el movimiento circular, que siempre va en aumento desde el despertar primero del cosmos hasta un nuevo día. La deidad se convierte en un torbellino. Puede preguntarse cómo lo ha hecho también la autora. ¿Quién podrá averiguar la diferenciación de aquel movimiento si toda la naturaleza se halla reducida a su esencia primera, no existiendo allí nadie, ni siquiera uno de los Yani Chohans, puesto que están todos en nirvana? ¿Quién lo pueda ver? La contestación a esto es: todo en la naturaleza tiene que juzgarse por analogía. Aunque las más elevadas deidades, arcángeles o Yani Budas sean incapaces de penetrar los misterios demasiado alejados de nuestro sistema planetario del cosmos visible, sin embargo, han existido en los tiempos antiguos grandes videntes y profetas que pudieron percibir el misterio del hálito y del movimiento retrospectivamente cuando los sistemas de mundos permanecían en reposo y sumidos en su sueño periódico. Las ruedas también son llamadas rotae, las ruedas movientes de los orbes celestiales que toman parte en la creación del mundo, cuando el significado se refiere al principio animador de las estrellas y planetas, pues en la Cábala se las presenta como los Aufanim, los ángeles de las esferas y estrellas, de las cuales son las almas animadoras. Esta ley de movimiento giratorio en la materia primordial es una de las más antiguas concepciones de la filosofía griega, cuyos primeros sabios históricos eran casi todos iniciados en los misterios. Los griegos la debían a los egipcios y estos últimos a los caldeos, quienes habían sido discípulos de brahmanes de la escuela esotérica. Leucipo y Demócrito de Abdera, el discípulo de los magos, han enseñado que este movimiento giratorio de los átomos y esferas ha existido desde la eternidad. Y Cetas,
Heráclides, Ecpantus, Pitágoras y todos sus discípulos enseñaron la rotación de la Tierra, y Aryabhata de la India, Aristarco, Seleuco y Arquímedes calcularon su revolución tan científicamente como lo hacen los astrónomos hoy día, al paso que la teoría de los vórtices elementales era conocida por Anaxágoras, que la sostenía 500 años antes de nuestra era, o casi 2000 antes que fuese admitida por Galileo, Descartes, Swedenborg y finalmente, con ligeras modificaciones, por Sir W. Thomson. Todos esos conocimientos, haciendo tan solo justicia, son un eco de la doctrina arcaica que se intenta explicar en la actualidad. Como hombres de los últimos siglos, han llegado a las mismas ideas y conclusiones que, como verdades axiomáticas, eran enseñadas en el secreto de los Adita docenas de millares de años hace. Es cuestión que se tratará aparte. Algunos fueron conducidos a ello por el progreso natural de la ciencia física y por medio de la observación independiente. Otros, tales como Copérnico, Swedenborg y algunos pocos más, no obstante sus grandes conocimientos, debieron su saber más a sus ideas intuitivas que a las adquiridas y desarrolladas de la manera habitual por el estudio. Swedenborg, que no podía haber conocido nada de lo referente a las ideas esotéricas del budismo, llegó por sí solo muy cerca de la enseñanza ocultista en sus concepciones generales, y lo demuestra su ensayo acerca de la teoría de los vórtices. En la traducción de la misma por Clissold, citada por el profesor Hinchell, encontramos el siguiente resumen. La primera causa es lo infinito o ilimitado. Esta concede existencia al primer finito o limitado, el logos en su manifestación y el universo. Lo que produce un límite es análogo al movimiento. El límite producido es un punto cuya esencia es el movimiento, pero careciendo de partes, esta esencia no es un movimiento efectivo, sino únicamente un conato hacia él mismo. En nuestra doctrina no es un conato, sino un cambio de eterna vibración en lo inmanifestado al movimiento en vórtices en el mundo fenomenal o manifestado. De este principio han procedido la expansión, el espacio, la figura y la sucesión o tiempo. Así como en geometría un punto genera una línea, una superficie y una superficie un sólido, del mismo modo aquí el conato del punto tiende hacia las líneas, superficies y sólidos. En otras palabras, el universo se halla contenido in ovo, en el primer punto natural. El movimiento hacia el cual el conato tiende es circular, puesto que el círculo es la más perfecta de todas las figuras, la figura más perfecta del movimiento antes descrito. Debe ser perpetuamente circular, mejor dicho, debe proceder del centro a la periferia y de la periferia al centro. Esto es pura y sencillamente ocultismo. Las 6 direcciones del espacio significan aquí el doble triángulo, la unión y fusión del espíritu puro y de la materia, de lo arrupa y de lo rupa, de los cuales los triángulos son un símbolo. Este doble triángulo es un símbolo de Vishnu, es el sello de Salomón y el Siri Antara de los brahmanes. 4. Fojad traza líneas espirales para unir la sexta a la séptima. La corona, un ejército de los hijos de la luz, se sitúa en cada uno de los ángulos. Los lipikas se colocan en la rueda central. Dicen ellos: esto es bueno. El primer mundo divino está dispuesto. El primero, el segundo. Entonces el divino Arupa se refleja en Chayaloka, la primera vestidura de Anupadaka.
Este trazar de líneas se refiere tanto a la evolución de los principios del hombre como a los de la naturaleza, evolución que tiene lugar gradualmente como sucede con todas las demás cosas en la naturaleza. El sexto principio en el hombre, Buddhi, el alma divina, si bien un mero soplo en nuestras concepciones, es sin embargo algo material cuando se le compara con el espíritu divino, Atman, del cual es el mensajero o vehículo. Fojada en su calidad de amor divino, Eros, el poder eléctrico de afinidad y de simpatía, se representa alegóricamente como tratando de unir el espíritu puro, el rayo inseparable del uno absoluto, con el alma, constituyendo los dos la mónada en el hombre y en la naturaleza, el primer eslabón entre lo siempre incondicionado y lo manifestado. El primero es ahora el segundo, de los Lipika, que se refieren a lo mismo. El ejército en cada ángulo es la hueste de seres angélicos, Dhyan Chohans, designados para guiar y velar sobre cada región respectiva desde el principio hasta el fin del Manvantara. Ellos son los místicos vigilantes de los cabalistas cristianos y alquimistas, y están dados numéricamente y simbólicamente como cosmogónicamente con el sistema numérico del universo. Los números con que estos seres celestiales se hallan relacionados son sumamente difíciles de explicar, pues cada número se refiere a varios grupos de distintas ideas, según el grupo particular de ángeles que se pretende representar. En esto está el nodus del estudio del simbolismo, respecto del cual tantos sabios, incapaces de desatarlo, han preferido conducirse como Alejandro con el nudo gordiano. De aquí, como resultado directo, conceptos y enseñanzas erróneos. El primero es el segundo, porque el primero no puede realmente ser numerado o considerado como tal, pues el reino del noumeno en su manifestación primaria, el umbral del mundo de la verdad o Sad, al través del cual la energía directa que irradia de la realidad una, la deidad sin nombre, llega a nosotros. Aquí el intraducible término Sat, seidad, es probable que de nuevo origine un concepto erróneo, desde el momento que aquello que es manifestado no puede ser Sat, sino algo fenomenal, no eterno, ni aún en verdad sempiterno. Es coevo y coexistente con la vida una, sin segundo, pero como manifestación es aún maya como el resto. Este mundo de la verdad puede únicamente describirse, según el comentario, como una estrella resplandeciente desprendida del corazón de la eternidad, el faro de esperanza de cuyos 7 rayos penden los 7 mundos del ser. Verdaderamente es así, puesto que estos son las 7 luces cuyas reflexiones constituyen las inmortales mónadas humanas, el Atman o el espíritu irradiador de cada criatura de la familia humana. Primero, esta luz septenaria, después el mundo divino, las innumerables luces encendidas en la luz primitiva, los buddhis o almas divinas sin forma del último mundo Arupa, informe, la suma total según el lenguaje misterioso de la antigua estancia. En el catecismo, el maestro pregunta al discípulo: levanta tu cabeza, oh Lano. ¿Ves una o innumerables luces encima de ti, ardiendo en el cielo oscuro de la medianoche? Yo percibo una llama. Oh Gurudeva, veo innumerables, no separadas centellas que en ella brillan. Dices bien, y ahora mira en torno de ti y en ti mismo. Aquella luz que arde dentro de ti, ¿la sientes de alguna manera diferente de la luz que brilla en tus hermanos los hombres? No es en modo alguno diferente, aunque el prisionero es mantenido en cautiverio por el karma y aunque sus vestiduras exteriores engañan al ignorante al decir tu alma y mi alma.
La ley fundamental en la ciencia oculta es la unidad radical de la última esencia de cada parte constituyente de los compuestos de la naturaleza. Desde la estrella al átomo mineral, desde el más elevado Yan Chohan hasta el más pequeño infusorio, en la acepción completa de la palabra, y ya se aplique al mundo espiritual, al intelectual o al físico, la deidad es un despliegue infinito sin límites, dice un axioma oculto. De aquí, como se ha hecho observar, procede el nombre de Brahma. En el culto más primitivo del mundo, el del sol y el del fuego, existe una profunda filosofía. De todos los elementos conocidos por la ciencia física, el fuego es el que siempre eludió un análisis definido. Se asegura confiadamente que el aire es una mezcla que contiene los gases oxígeno y nitrógeno. Consideramos al universo y a la Tierra como materia constituida por moléculas químicas definidas. Hablamos de las 10 tierras primitivas, dándole a cada una un nombre griego o latino. Decimos que el agua es químicamente un compuesto de oxígeno y de hidrógeno. Pero, ¿qué es el fuego? Se nos contesta gravemente que es el efecto de la combustión. Es calor, luz, movimiento y en general una correlación de fuerzas físicas y químicas. Esta definición científica es filosóficamente completada por la teología del diccionario de Webster, que explica el fuego como el instrumento de castigo o el castigo del impenitente en otro estado. El estado, se ha dicho de paso, se supone que es espiritual, pero la presencia del fuego parecería una prueba convincente de su naturaleza material. Sin embargo, hablando de la ilusión de mirar a los fenómenos como sencillos a causa de ser familiares, dice el profesor Bain, hechos muy familiares parecen no necesitar explicación alguna y ser al propio tiempo medios para explicar cualquier cosa que les pueda ser asimilada. Así, la ebullición de un líquido y su evaporación se supone que es un fenómeno muy sencillo y que no requiere ninguna aclaración, y se le considera como una explicación satisfactoria de fenómenos más raros. Que el agua tenga que agotarse es para la mente ignorante una cosa por completo inteligible, mientras que para el hombre que conoce la ciencia física, el estado líquido es anómalo e inexplicable. El encender fuego con una llama es una gran dificultad científica, aunque pocas personas lo creen así. ¿Qué es lo que dice la enseñanza esotérica respecto del fuego? El fuego es la reflexión más perfecta y no adulterada, tanto en los cielos como en la tierra, de la llama una. Es la vida y la muerte, el origen y el fin de todas las cosas materiales, es substancia divina. Así es que no solo el adorador del fuego, el Parsi, sino que aún las mismas tribus nómadas salvajes de América, que se proclaman a sí mismas nacidas del fuego, demuestran más ciencia en sus creencias y más verdad en sus supersticiones que todas las especulaciones de la física y de la erudición modernas. El cristiano que dice Dios es un fuego viviente y habla de las lenguas de fuego del Pentecostés y de la zarza ardiendo de Moisés, es tan adorador del fuego como cualquier otro pagano. Los Rosacruces, entre los místicos y cabalistas, han sido los que han definido el fuego del modo más exacto. Procuraos una lámpara de poco coste, alimentadla solo con aceite, y podréis encender en su llama las lámparas, velas y fuegos del globo entero, sin que la llama disminuya. Si la deidad, el radical uno, es una substancia eterna e infinita que jamás se consume, Señor tu Dios es un fuego consumidor. ¿No parece entonces razonable considerar a la enseñanza oculta como antifilosófica cuando dice, así fueron formados los Arupa y los Rupa, mundos de una luz, 7 luces, de cada una de las 7, 7 veces 7. Cinco. Forjad da 5 pasos y construye una rueda alada en cada ángulo del cuadrado
para los 4 santos y sus huestes. Los pasos, como ya se ha explicado en el último comentario, se refieren tanto a los principios cósmicos como a los humanos, siendo los últimos, según la división exotérica, 3, espíritu, alma y cuerpo, y según los cálculos esotéricos, 7 principios, 3 rayos de la esencia y 4 aspectos. Los que hayan estudiado el budismo esotérico de Mr. Sinnett fácilmente podrán comprender la nomenclatura. Existen más allá de los Himalayas 2 escuelas esotéricas, o más bien una escuela dividida en 2 secciones, una para los lanus internos y otra para los chelas externos o semilaicos. La primera enseña una división septenaria y la otra una sextuple de los principios humanos. Desde un punto de vista cósmico, Fojad dando 5 pasos se refiere aquí a los 5 planos superiores de la conciencia y del ser, siendo el sexto y el séptimo contando hacia abajo el astral y el terrestre o los 2 planos inferiores. 4 ruedas aladas en cada ángulo. Para los 4 santos y sus ejércitos huestes, estos son los 4 maharajas o grandes reyes de los Yanchohans. Los devas, que presiden sobre cada uno de los 4 puntos cardinales, son los regentes o ángeles que gobiernan las fuerzas cósmicas del norte, sur, este y oeste, fuerzas que poseen cada una distinta propiedad oculta. Estos seres están también relacionados con el karma, pues éste necesita para poner en práctica sus decretos de agentes físicos y materiales, tales como las 4 clases de vientos, por ejemplo, que la ciencia admite, poseen sus respectivas influencias malas y benéficas sobre la salud de la humanidad y de todas las cosas vivientes. Existe filosofía oculta en la doctrina católica romana que atribuye las distintas calamidades públicas, tales como epidemias, guerras, a los invisibles mensajeros del norte y del oeste. La gloria de Dios viene por la vía del oriente, dice Ezequiel, mientras que Jeremías, Isaías y el salmista aseguran a sus lectores que todo el mal que existe bajo el sol viene del norte y del oeste, lo cual, si se aplica a la nación judía, suena como profecía innegable, y esto explica también al que San Ambrosio declare que precisamente es por esta razón que nosotros maldecimos al viento norte, y por lo que durante la ceremonia del bautismo empezamos para volvernos hacia el occidente sideral, para renunciar aún más a aquel que habita allí, después de lo cual nos volvemos al oriente. La creencia en los 4 maharajas, los regentes de los 4 puntos cardinales, era universal, y es ahora creencia de los cristianos, los cuales les llaman, según San Agustín, virtudes angélicas y espíritus cuando denominados por ellos, y diablos cuando nombrados por los paganos. Pero ¿en dónde está la diferencia entre paganos y cristianos en este caso? El erudito Bosius dice: aun cuando San Agustín ha dicho que todas las cosas visibles en este mundo tenían una virtud angélica como un vigilante cerca de ella, no debe entenderse que se refiere a los individuos, sino a las especies completas de las cosas, poseyendo verdaderamente cada una de estas especies su ángel particular que vela sobre ella. Él se halla conforme en esto con todos los filósofos. Para nosotros estos ángeles son espíritus separados de los objetos, mientras que para los filósofos paganos eran dioses. Considerando el ritual establecido por la Iglesia Católica Romana para los espíritus de las estrellas, estos presentan un aspecto muy sospechoso de dioses, y no se les honraba más ni se les rendía más culto por las muchedumbres paganas, antiguas y modernas, que lo que se hace ahora en Roma por cristianos católicos muy ilustrados. De acuerdo con Platón, ha explicado Aristóteles que el término estoicea
era comprendido únicamente como significando los principios incorpóreos colocados en cada una de las 4 grandes divisiones de nuestro mundo cósmico para inspeccionarlas. Así es que los paganos no adoran ni veneran a los elementos y a los puntos cardinales imaginarios más que los cristianos, sino a los dioses que los rigen respectivamente. Para la Iglesia existen 2 especies de seres siderales, los ángeles y los diablos. Para el cabalista y el ocultista tan solo existe una clase, y ninguno de ellos hace diferencia alguna entre los rectores de luz y los rectores tenebrorum o cosmocratores, a quienes la Iglesia romana imagina y descubre los rectores de luz, tan pronto como se les denomina de otro modo que ella misma lo hace. No es el rector o maharaja quien castiga o premia, con o sin el permiso o la orden de Dios, sino el hombre mismo, sus acciones o el karma, atrayendo individual y colectivamente, como sucede a veces en el caso de naciones enteras, toda clase de males y calamidades. Nosotros originamos causas y éstas despiertan los poderes correspondientes en el mundo sideral, los cuales son magnética e irresistiblemente atraídos hacia los que han dado lugar a aquellas causas y reaccionan sobre ellos, ya sea que tales personas verifiquen el mal prácticamente o ya sean simples pensadores que mediten maldades. El pensamiento es materia, no dice la ciencia moderna. El pensamiento es materia, nos dice la ciencia moderna, y cada partícula de materia existente debe ser un registro de todo cuanto ha sucedido, como dicen al profano Gibbons y Babbage en sus Principles of Science. La ciencia moderna penetra cada día más en el maelstrom del ocultismo, inconscientemente sin duda, pero sin embargo de un modo muy sensible. El pensamiento es materia, no por supuesto en el sentido del materialista alemán Moll Schott, que nos asegura que el pensamiento es el movimiento de la materia. Afirmación absurda, casi sin igual. Los estados mentales y los corporales se hallan en completo contraste, pero esto no influye en el hecho de que cada pensamiento, además de su acompañante físico, cambio cerebral, presente un aspecto objetivo en el plano astral, si bien para nosotros es una objetividad suprasensible. Las 2 principales teorías de la ciencia sobre las relaciones entre la mente y la materia son el monismo y el materialismo. Estas 2 cubren por completo el terreno de la psicología negativa, con la excepción de las opiniones casi ocultistas de las escuelas panteístas alemanas. Las opiniones de nuestros pensadores científicos actuales respecto de las relaciones entre la mente y la materia pueden reducirse a las siguientes 2 hipótesis. Ambas excluyen igualmente la posibilidad de un alma independiente, distinta del cerebro físico por medio del cual funciona. Estas hipótesis son: 1. Materialismo. La teoría que considera los fenómenos mentales como productos del cambio molecular en el cerebro, o sea, como la consecuencia de una transformación del movimiento en sentimiento. La escuela más exagerada llegó una vez más hasta identificar la mente con una forma peculiar de movimiento. Pero felizmente esta opinión es ahora considerada como absurda por la mayor parte de los mismos hombres de ciencia. 2. Monismo, o la doctrina de la substancia única. Es la forma más sutil de la psicología negativa, a la cual uno de sus partidarios, el profesor Bain, llama ingenuamente materialismo disfrazado. Esta doctrina, que exige una conformidad amplísima y que cuenta entre sus defensores a hombres como Lewis, Spencer, Ferrier y otros, al paso que admite generalmente el contraste radical entre los fenómenos mentales y la materia, los considera como equivalentes a las 2 fases o aspectos de una misma sustancia en alguna de sus condiciones. El pensamiento como pensamiento, dicen, está en completo contraste con los fenómenos materiales, pero debe también ser considerado únicamente como el aspecto subjetivo de la moción nerviosa, sea lo que fuere lo que nuestros sabios quieran significar con
con esto. Volviendo al comentario sobre los 4 Maharajas, en todo caso, en los templos egipcios, según Clemente de Alejandría, una cortina colosal separaba el tabernáculo del lugar para el público. Lo mismo sucedió entre los judíos. En ambos, la cortina se extendía sobre 5 columnas del pentágono, simbolizando nuestros 5 sentidos y esotéricamente las 5 razas raíces, mientras que los 4 colores de la cortina representaban los 4 puntos cardenales y los 4 elementos terrestres. El conjunto era un símbolo alegórico, por medio de los 4 regentes superiores de los 4 puntos cardinales y de los elementos. Pueden conocer nuestros 5 sentidos las verdades ocultas de la naturaleza, y de ningún modo, como Clemente quería demostrar, que los elementos per se eran los que proporcionaban a los paganos el conocimiento divino o el conocimiento de Dios. Mientras que el emblema egipcio era espiritual, el de los judíos era puramente materialista, y a la verdad solo honraba a los elementos ciegos y a los puntos imaginarios. Pues, ¿cuál era la significación del tabernáculo cuadrado levantado por Moisés en el desierto, si no poseía el mismo significado cósmico? Harás una colgadura de azul, púrpura y escarlata, 5 columnas de madera de sitín para las colgaduras, 4 anillos de bronce en los 4 ángulos del mismo, tableros de maderas finas para los 4 costados, norte, sur, oeste y este del tabernáculo, con querubines de labor primorosa. El tabernáculo y el recinto cuadrado, querubines, y todo era precisamente los mismos que lo de los templos egipcios. La forma cuadrada del tabernáculo tenía exactamente la misma significación que hoy tiene aún en el culto exotérico de los chinos y tibetanos. Los 4 puntos cardinales, lo mismo que los 4 costados de las pirámides, obeliscos y otras semejantes construcciones cuadradas, significan lo que Josefo cuida de explicar del asunto. Declara que las columnas del tabernáculo son las mismas que las erigidas en Tiro a los 4 elementos, las cuales se hallan colocadas en pedestales, cuyos 4 ángulos miraban a los 4 puntos cardinales, añadiendo que los ángulos de los pedestales tenían las 4 figuras del zodiaco que representaban la misma orientación. Pueden encontrarse vestigios de esta idea en las cuevas zoroastrianas, en los templos cortados en la roca de la India, así como en todos los edificios cuadrados de la antigüedad que han sobrevivido hasta nuestros días. Esto ha sido demostrado definitivamente por Layard, quien encuentra los 4 puntos cardinales y los 4 elementos primitivos en la religión de todas las naciones, bajo la forma de obeliscos cuadrados, los 4 lados de la pirámide, etc. Los 4 Maharajas eran los regentes y directores de estos elementos y de sus puntos. Al que quiera saber más acerca de ellos, le bastará comparar la visión de Ezequiel capítulo 1 con lo que se conoce del budismo chino, aún en sus enseñanzas exotéricas, y examinar el aspecto exterior de estos grandes reyes de los Devas. Según la opinión del reverendo Joseph Elkins, ellos presiden respectivamente sobre cada uno de los 4 continentes en que los hindúes dividen al mundo. Cada uno de ellos está a la cabeza de un ejército de seres espirituales para proteger a la humanidad y al budismo. Exceptuando la predilección hacia el budismo, los 4 seres celestiales son precisamente eso. Los hindúes, sin embargo, dividen al mundo en 7 continentes, tanto exotérica como esotéricamente, y sus 4 devas cósmicos son 8, que presiden sobre los 8 rumbos de la brújula y no sobre los continentes. Los 4 son los protectores del género humano, así como los agentes del karma en la tierra, mientras que los Lipikas se hallan relacionados con el más allá de la humanidad. Al mismo tiempo, aquellos son las 4 criaturas vivientes que se parecen a un hombre de la visión de Ezequiel y son llamados por los traductores de la Biblia querubín, serafín, etc., por los ocultistas globos alados, ruedas flamígeras
y por diferentes nombres en el panteón hindú. Todos estos Gandharvas, los melodiosos cantores, los asuras, kinaras y nagas son las descripciones alegóricas de los 4 maharajas. Los serafín son las serpientes flamígeras de los cielos que encontramos en un párrafo descriptivo del monte Meru. Como la exaltada masa de gloria, la venerable residencia favorita de los dioses y de los cantores celestiales, a donde no llegan hombres pecadores, porque se halla guardada por serpientes. Son llamados los vengadores y las ruedas aladas. Explicados ya su misión y su carácter, veamos lo que dicen de los querubín los intérpretes cristianos de la Biblia. La palabra significa en hebreo plenitud de conocimiento. Estos ángeles son llamados así a causa de su conocimiento perfecto y fueron, por lo tanto, dedicados al castigo de los hombres que aspiraban a poseer el conocimiento divino. Interpretado por Cruden en su Concordance acerca del Génesis 3:24. Muy bien, a pesar de lo vago de la explicación, demuestra que el querubín colocado a la puerta del jardín del Edén después de la caída ha sugerido a los venerables intérpretes la idea del castigo relacionado con la ciencia prohibida o conocimiento divino. Conocimiento que generalmente conduce a otra caída, la de los dioses, o Dios en la estimación del hombre. Pero como el bueno de Cruden no sabía nada de karma, se le puede perdonar. Sin embargo, la alegoría es significativa. Desde el Meru, la mansión de los dioses, al Edén, la distancia es muy corta. Y entre las serpientes hindúes y los querubín o fitas, de los cuales el tercero de los 7 era el dragón, la distancia es aún menor, porque ambos velaban a la entrada del reino del conocimiento secreto. Además, Ezequiel describe claramente a los 4 ángeles cósmicos. Yo miré y vi un torbellino, una nube y fuego envolviéndola, y también del centro de esto se destacaba el parecido de 4 criaturas vivientes. Tenían la apariencia de un hombre, cada una tenía 4 caras y 4 alas, la cara de un hombre, la cara de un león, la cara de un buey y la cara de un águila. Y mientras contemplaba yo las criaturas vivientes, vi una rueda sobre la tierra, con sus 4 caras, como si fuese una rueda en medio de otra rueda, pues el espíritu de la criatura viviente estaba en la rueda. Existen 3 grupos principales de constructores y otros tantos de los espíritus planetarios y los Lipika, estando cada grupo subdividido a su vez en 7 subgrupos. Imposible, aún en una obra tan extensa como esta, al entrar en un examen detallado siquiera de los 3 grupos principales, pues esto exigiría otro volumen más. Los constructores son los representantes de las primeras entidades nacidas de la mente y por lo tanto de los primitivos Rishi Prajapatis. También lo son de los 7 grandes dioses del Egipto, de los cuales Osiris es el jefe de los 7 Amsaspets de los zoroastrianos, con Ormuzd a su cabeza, de los 7 espíritus de la faz, de los 7 sefirot separados de la primera tríada. Ellos construyen, o más bien reconstruyen, cada sistema después de la noche. El segundo grupo de los constructores se ejerce de arquitecto de nuestra cadena planetaria exclusivamente, y el tercero es el progenitor de nuestra humanidad, el prototipo macrocósmico del microcosmo. Los espíritus planetarios son los espíritus que animan a los astros en general y a los planetas especialmente. Rigen los destinos de los hombres que han nacido en su totalidad bajo una u otra de sus constelaciones.
El segundo y tercer grupo que pertenecen a estos sistemas desempeñan las mismas funciones y todos rigen varios departamentos de la naturaleza. En el panteón hindú exotérico son las deidades vigilantes que presiden sobre los 8 rumbos de la brújula, los 4 puntos cardinales y los 4 intermedios, y son llamados Lokapalas, sostenedores o guardianes del mundo. En nuestro cosmos visible, de los cuales Indra, oriente, Yama, sur, Varuna, oeste y Kubera, norte, son los jefes. Sus elefantes y sus esposas pertenecen, por supuesto, a la imaginación, a ideas posteriores, aunque todos ellos tienen una significación oculta. Los Lipika, que se describen en el comentario número 6 de la estancia 4, son los espíritus del universo, mientras que los constructores son únicamente nuestras propias deidades planetarias. Los primeros pertenecen a la parte más oculta de la cosmogénesis, acerca de la cual no se puede hablar aquí. Si los adeptos, aún los más elevados, conocen a este orden angélico en la plenitud de sus triples grados, o tan solo lo inferior relacionado con los anales de nuestro mundo, cosa es que la escritora no puede decir, pero más bien se inclina a la última suposición. Acerca del grado más elevado, una sola cosa es lo que se enseña. Los Lipikas se hallan relacionados con el karma, siendo sus registradores directos. El símbolo universal en la antigüedad del conocimiento sagrado y secreto era un árbol, lo cual significaba también una escritura o un registro. De aquí la palabra Lipika, los escritores o escribientes, los dragones, símbolos de la sabiduría que guardan los árboles del conocimiento, el manzano áureo de las Hespérides, los árboles frondosos y la vegetación del monte Meru, guardados por serpientes. Juno dando a Júpiter en su matrimonio un árbol con fruto de oro, es otra forma de Eva ofreciendo a Adán la manzana del árbol del conocimiento. 6. Los Lipikas circunscriben el triángulo, el primer uno, el cubo, el segundo uno, y el pentáculo dentro del huevo. Este es el anillo llamado no se pasa, para los que descienden y ascienden, para los que durante el kalpa están marchando hacia el gran día, sé con nosotros. Así fueron formados los Arupa y los Rupa, de la luz única, 7 luces, de cada una de las 7 veces 7 luces, las ruedas vigilan el anillo. La estancia prosigue con una descripción minuciosa de las órdenes de la jerarquía angélica. Del grupo de 4 y 7 emanan los grupos de 10 nacidos de la mente, los de 12, de 21, etc., estando todos estos divididos a su vez en subgrupos de septenas, novenas, decenas, y así sucesivamente, hasta confundirse la mente en esta enumeración interminable de huestes y seres celestiales, teniendo cada uno su función distinta en el gobierno del cosmos visible durante la existencia del mismo. El significado esotérico de la primera sentencia del Sloka es que los llamados Lipika, los registradores del gran libro kármico, constituyen una barrera infranqueable entre el ego personal y el yo impersonal, noumeno y origen padre del primero. De aquí la alegoría. Ellos circunscriben al mundo manifestado de materia dentro del anillo no se pasa. Este mundo es el símbolo objetivo del uno dividido en los muchos, en los planos de ilusión de Adi el primero, o de Eka el uno, y este uno es la agregación colectiva o totalidad de los principales creadores o arquitectos de nuestro universo visible.
En el ocultismo hebreo, su nombre es, a la par, Echat femenino 1 y Echat 1 también, pero masculino. Los monoteístas se han aprovechado y todavía se aprovechan del profundo esoterismo de la Cábala para aplicar el nombre por el cual la esencia una y suprema es conocida a su manifestación, el de Sefirot Elohim, y la llaman Jehová. Pero esto es por completo arbitrario y está reñido con toda razón y lógica, pues la palabra Elohim está en plural y es idéntica al plural Shim, combinado frecuentemente con ella. La sentencia que se lee en el Sefer Yetzirah y en otras partes, Achat, Ruach, Elohim, Shim, denota, cuando más, a los Elohims como andróginos, predominando casi el elemento femenino, pues se leería, uno es ella, el espíritu de los Elohims de vida. Como se ha dicho antes, Achat o Eshat es femenino y Achaz o Echaz es masculino, y ambos significan uno. Además, en la metafísica oculta existen, propiamente hablando, dos unos. El uno en el plano inalcanzable de lo absoluto y de lo infinito, acerca de lo cual no es posible especulación alguna, y el segundo uno en el plano de las emanaciones. El primero no puede ni emanar ni ser dividido, pues es eterno, absoluto e inmutable. Pero el segundo, siendo por así decirlo, la reflexión del primer uno, pues es el Logos o Isvara en el universo de ilusión, puede verificarlo. Emana de sí mismo los 7 rayos o Dyan Chohans, del mismo modo que la tríada sefirotal superior produce a los 7 sefirot inferiores. En otras palabras, lo homogéneo se convierte en lo heterogéneo. El protilo se diferencia en los elementos, pero estos, a menos de que vuelvan a su elemento primario, jamás pueden cruzar más allá del haya o punto cero. Este principio metafísico difícilmente puede describirse mejor que lo ha hecho Mr. Subarrow en sus conferencias sobre el Bhagavad Gita. Mula Prakriti, el velo de Parabrahman, obra como la energía una a través de Logos o Isvara. Ahora bien, Parabrahman es la esencia única de la cual brota a la existencia un centro de energía que por ahora llamaremos el Logos. Es llamado el Verbo por los cristianos y es el Cristo divino que es eterno en el seno de su Padre. Es llamado Avalokitesvara por los budistas. En casi todas las doctrinas se ha formulado la existencia de un centro de energía espiritual innato y eterno que existe en el seno de Parabrahman durante el Pralaya y que surge como centro de energía espiritual innato y eterno que existe en el seno de Parabrahman durante el Pralaya y que surge como centro de energía consciente en el tiempo de la actividad cósmica. Porque como el conferenciante comienza por decir, Parabrahman no es esto ni es aquello, no es ni siquiera conciencia, pues no puede ser relacionado con la materia ni con nada incondicionado, no es ni yo ni no yo, ni siquiera Atman, sino en verdad el origen único de todas las manifestaciones y modos de existencia. Así, en la alegoría, los lipikas separan al mundo plano del espíritu puro de la materia, aquellos que descienden y ascienden, las mónadas que encarnan y los hombres luchando por la purificación y ascendiendo, pero que no han alcanzado todavía la meta, pueden cruzar el círculo, no se pasa, únicamente en el día sé con nosotros, aquel día en que el hombre, libertándose por sí mismo de los lazos de la ignorancia y reconociendo por completo la no separatividad del ego que está dentro de su personalidad, erróneamente considerado como a sí mismo, del yo universal,
Anima supramundi, se sumerge por ello en la esencia una para convertirse no solo en uno con nosotros, las vidas universales manifestadas que son una vida, sino en aquella vida misma. Astronómicamente, el anillo no se pasa que los lipicas trazan en torno del triángulo, del primer uno, del cubo, del segundo uno y del pentágono, circunscribiendo estas figuras, se muestra nuevamente así que contiene los símbolos de 31.415, o sea, el coeficiente usado constantemente en las matemáticas, el valor de phi, representando aquí las figuras geométricas, cifras numéricas. Según las enseñanzas filosóficas generales, este anillo se halla más allá de la región de lo que se llama en astronomía las nebulosas. Pero este es un concepto tan erróneo como el de la topografía y descripciones dadas en los Puranas y en otras escrituras exotéricas acerca de 1008 mundos de los firmamentos y mundos de Baloka. Existen mundos, por supuesto, tanto según las enseñanzas esotéricas como según las profanas y científicas, a distancias tan incalculables que la luz del más próximo de ellos, aunque justamente acababa de llegar a nuestros modernos caldeos, pudo haber partido su origen largo tiempo antes del día en que se pronunciaran las palabras «hágase la luz». Pero no son estos mundos pertenecientes al plano de Baloka, sino a nuestro mismo cosmos. Llega el químico al punto cero o laya del plano material de que se ocupa y se detiene. El físico y el astrónomo cuentan billones de millas más allá de las nebulosas y también se detienen. También el ocultista semi-iniciado se representará este punto laya como existiendo en algún plano que, si no es físico, es sin embargo concebible a la inteligencia humana. Pero el iniciado perfecto sabe que el anillo no se pasa, no es ni una localidad ni puede ser medido por la distancia, sino que existe en lo más absoluto del infinito. En este infinito del perfecto iniciado no existe ni altura, ni ancho, ni espesor. Todo es profundidad insondable, profundizando desde lo físico a lo parametafísico. Al emplear la palabra profundidad, abismo esencial, quiere significarse en ninguna y en todas partes, no la profundidad de la materia física. Si se analizan cuidadosamente las alegorías exotéricas y antropomórficas groseras de las religiones populares, aún en estas puede percibirse, si bien con vaguedad, la noción del círculo no se pasa, guardado por los Dipika. Se encuentran hasta en las enseñanzas de la secta vedantina de los Visistadvaita, la más tenazmente antropomórfica de toda la India, pues leemos con referencia al alma libertada que después de alcanzar moksha, estado de bienaventuranza que significa liberación de banda o esclavitud, goza de la bienaventuranza en un lugar llamado Paramapada, cuyo lugar no es material sino que está constituido por Sudasattva, la esencia de que está formado el cuerpo de Ísvara, el Señor. Allí los muktas o jivatmas, mónadas que han alcanzado moksha, jamás vuelven a encontrarse sujetos a las cualidades de la materia ni del karma. Pero si quieren, con objeto de hacer el bien al mundo, pueden encarnarse en la tierra. El camino desde este mundo a Paramapada o los mundos inmateriales es llamado Devayana. Cuando el hombre ha alcanzado moksha, el cuerpo muere. El jiva, que es el alma, va con Sukma Sarira desde el corazón del cuerpo al Brahmarandra en la coronilla de la cabeza, atravesando Susuma, nervio que une al corazón con el Brahmarandra. El jiva atraviesa el Brahmarandra y va a la región del sol, Surya Mandala, por medio de los rayos solares.
Entonces va a través de una mancha oscura del sol a Paramapada. Allí va la dirige en su camino la sabiduría suprema adquirida por medio de yoga. El Jiva prosigue así a Paramapada con el auxilio de los Adivaikas, portadores durante el tránsito, conocidos como los nombres de Archi, Ajas, Aditya, Prajapatis, etc. Los Archis que aquí se mencionan son ciertas almas puras. Ningún espíritu, excepto los registradores Lipika, ha cruzado jamás la línea prohibida de este anillo, ni la cruzará ninguno hasta el día próximo del próximo Pralaya, porque es la frontera que separa a lo finito, por infinito que sean los ojos del hombre, de lo verdaderamente infinito. Los espíritus, por lo tanto, a que se hace referencia como aquellos que ascienden y descienden, son las huestes de los que llamamos en términos generales seres celestiales, pero en realidad no son nada de esto. Son entidades pertenecientes a mundos más elevados en la jerarquía del ser y tan inconmensurablemente exaltadas que para nosotros deben de parecernos dioses y colectivamente Dios, pero así nosotros, hombres mortales, debemos parecerles a una hormiga que piensa en el grado que corresponde a su capacidad especial. También es posible que la hormiga vea el dedo vengador de un dios personal en la pata del erizo, que en un momento y bajo el deseo de hacer daño, destruye su hormiguero. El trabajo de muchas semanas, o sean largos años en la cronología de los insectos. Sintiendo intensamente la hormiga la inmerecida calamidad, puede lo mismo que el hombre atribuirla a una combinación de la providencia y del pecado, y ver en ella la consecuencia del pecado de su primer padre. ¿Quién lo sabe y quién puede afirmarlo o negarlo? El negarse a admitir que en todo el sistema solar no existan más seres racionales e intelectuales en la esfera humana que nosotros, constituye la mayor de las presunciones de nuestra época. Todo cuanto tiene derecho a afirmar la ciencia es que no existen inteligencias invisibles que vivan bajo las mismas condiciones que nosotros vivimos. No puede negar en redondo la posibilidad de que existan mundos dentro de mundos bajo condiciones por completo diferentes de las que constituyen la naturaleza del nuestro. Ni puede negar la posibilidad de que exista cierta limitada comunicación entre algunos de estos mundos y el nuestro. El más grande de los filósofos de origen europeo, Immanuel Kant, nos asegura que semejante comunicación no es, en manera alguna, improbable. Decía Kant: confieso que me siento muy dispuesto a asegurar la existencia de naturalezas inmateriales en el mundo, a colocar a mi propia alma en la clase de estos seres. En lo futuro, no sé ni cuándo ni cómo, se demostrará que el alma humana pertenece aún durante esta vida en conexión indisoluble con todas las naturalezas inmateriales del mundo espiritual y que recíprocamente obra sobre ellas y de ellas recibe impresiones. Al más elevado de estos mundos, según se nos enseña, pertenecen los 7 órdenes de espíritus puramente divinos. A los 6 inferiores corresponden las jerarquías que pueden en ocasiones ser vistas y oídas por los hombres y que se comunican con su generación de la tierra, generación que se halla unida a ellos de modo indisoluble, teniendo cada principio en el hombre su origen directo en la naturaleza de estos grandes seres que nos proporcionan nuestros respectivos elementos invisibles. La ciencia física puede especular acerca del mecanismo fisiológico de los seres vivientes y continuar sus inútiles esfuerzos para tratar de explicar nuestros sentimientos, nuestras sensaciones mentales y espirituales, suponiendo las funciones de sus vehículos orgánicos. Sin embargo, todo cuanto tenía que lograrse en este sentido está ya alcanzado,
y la ciencia no irá más lejos. Se halla frente a un muro frío donde traza, según se imagina, grandes descubrimientos fisiológicos y psíquicos que, como se demostrará después, no son sino telarañas hiladas con su fantasía e ilusiones científicas. Únicamente los tejidos de nuestra armazón objetiva se prestan al análisis e investigaciones de la ciencia fisiológica. Nuestros 6 principios superiores serán siempre inaccesibles para la mano guiada por espíritu hostil, que de propósito ignora y desprecia las ciencias ocultas. Todo cuanto posee la moderna investigación fisiológica en conexión con los problemas psicológicos y que debido a la naturaleza de las cosas puede haber mostrado, es que todos los pensamientos, sensaciones y emociones son acompañados por una nueva disposición de las moléculas de ciertos nervios. La consecuencia deducida por sabios del tipo de Bocher, Bock y otros de que el pensamiento es vibración molecular exige que se haga abstracción completa de la realidad de nuestra conciencia subjetiva. El gran día sé con nosotros es pues una expresión cuyo único mérito consiste en su traducción literal. Su significación no se revela tan fácilmente al público que ignora los principios místicos del ocultismo, o más bien de la sabiduría esotérica o budismo. Es una frase peculiar de este último y tan obscura para el profano como la de los egipcios, que lo denominaban el día de ven a nosotros, que es idéntico al primero, aunque la palabra sé en este sentido pueda reemplazarse mejor con cualquiera de los dos términos, permanece o reposa con nosotros, puesto que se refiere al largo periodo de reposo llamado paranirvana. El sol aquí representa el Logos o Cristo, u Horus, como esencia central sintéticamente y como esencia difundida de entidades radiadas diferentes en substancia, pero no en esencia. Según fue expresado por el autor de las conferencias sobre el Bhagavad Gita, no hay que suponer que el Logos es un solo centro de energía manifestado por Parabrahman. Existen otros innumerables, su número es casi infinito en el seno de Parabrahman. De aquí las expresiones el día de ven a nosotros y el día de sé con nosotros, etc. Así como el cuadrado es el símbolo de las 4 fuerzas o poderes sagrados, la tetractis, del mismo modo, el círculo manifiesta el límite en el seno de lo infinito que ningún hombre puede cruzar, ni aun un espíritu, así como tampoco ningún Deva ni Yan Chohans. Los espíritus de aquellos que descienden y ascienden durante el curso de la evolución cíclica cruzarán el mundo rodeado de hierro tan solo el día en que se aproximen a los umbrales de Paranirvana. Si llegan a él, reposarán en el seno de Parabrahman o las tinieblas desconocidas, las cuales se convertirán entonces para todos ellos en luz durante todo el periodo del Mahapralaya y la gran noche, o sea, los 311.040 millones de años antes de la absorción en Brahman. El día de sé con nosotros, en este periodo de reposo para Nirvana, corresponde el día del juicio final de los cristianos, que tan materializado ha sido por desgracia en su religión. Así como en la interpretación exotérica de los ritos egipcios, el alma del difunto, descendiendo desde el hierofante hasta el buey sagrado Apis, se convertía en un Osiris o era osirificado. Si bien la doctrina secreta enseña que la verdadera osirificación era destino de todas las mónadas, solo después de 3000 ciclos de existencia. Lo mismo sucede en el caso presente. La mónada, nacida de la naturaleza y de la esencia misma de los 7 principios, de los 7 y cuyo principio más elevado permanece en el 7º elemento cósmico, tiene que verificar su vuelta septenaria a través del ciclo de la existencia y las formas
desde la más elevada a la más inferior, y luego nuevamente desde el hombre a Dios, en los umbrales del paranirvana, reasume su esencia primitiva y se convierte de nuevo en lo absoluto.